La industria de la hospitalidad continúa en transformación y crecimiento. Ha transitado por la pandemia y el reboarding. Con todo, el escenario hoy es totalmente distinto. Por ello, concluimos nuestra serie Tres ideas que inspiran la expansión hotelera con John McCarthy de Leisure Partners. John, bienvenido de nuevo a este espacio. ¿Qué nos darías como punto de partida para esta conversación que debamos reflexionar y se está viendo en la industria? Hola Claudia, qué gusto estar contigo otra vez. Pues estamos viviendo un momento interesantísimo para el turismo de México, particularmente en el turismo de playas, no sin sus retos, pero pues México era uno antes del COVID y es otro totalmente diferente ahora después del COVID, que no necesariamente es una cosa mala. Estamos viendo una recuperación muy sólida, particularmente el año pasado, a partir de febrero del año pasado, en donde básicamente el turismo, especialmente el de Estados Unidos, decidió volver a viajar, como dicen ellos, revenge traveling. Era después de estar encerrados un par de años, tomaron la decisión de que tenían que viajar y muchos decidieron hacer el viaje de su vida. Y bendito sea Dios, para México ese viaje de la vida fue México. Fueron los destinos más importantes, como es la zona de Cancún, Riviera Maya, la zona de Puerto Vallarta hacia Punta Mita y por supuesto la zona de Los Cabos, que trae un verdadero boom, ¿no? Pero específicamente, ¿dónde es que están estas áreas de oportunidad o temas que se tienen que atender para que esta recuperación viva un ciclo estable, un ciclo sólido? Uno de los temas que empieza, y lo estamos viendo en el 2023, a volver a tomar relevancia es el tema de la seguridad. Ha estado presente ya por muchos años el tema de la falta de seguridad, la inseguridad, y es un tema que tenemos que empezar a atender más pronto que tarde, porque si no, pues simple y sencillamente la gente se va a cansar de leer malas noticias de México. La gente no está acostumbrada a exponer su vida para irse de vacaciones, y si no hacemos un cambio dramático en el manejo de la seguridad en este país, pues simple y sencillamente vamos a pagar esa factura a pesar de los muy buenos resultados que hemos tenido. Hay otros temas que están un poco fuera del control de los turisteros, pero que tienen mucho que ver con la economía nacional, y uno es el tipo de cambio, un tipo de cambio de 16.50, 17, pues afecta mucho a los ingresos de la industria, en particular a los hoteles, pero la percepción de que México era barato, pues ya no es caro venir a México con ese tipo de cambio, es 15-17% más caro venir a México de lo que era hace apenas un año y medio. Y otro tema que nos ha afectado mucho y en coincidencia con el tema del tipo de cambio, es el tema de la inflación. Entonces, por un lado, tus tarifas que normalmente se fijan en dólares, pues estás recibiendo menos pesos por dólar, y por otro lado, tus insumos te están costando más en pesos con inflación. Agregaría yo que otro de los retos es el tema de mano de obra, que se ha visto en todo el mundo, o sea, la hotelería y la industria de servicios en general en todo el mundo se ha visto seriamente afectada porque la gente ya no quiere volver a trabajar en una industria que exige y demanda tanto de la gente. Entonces, pues tenemos que encontrar nuevas fórmulas para motivar a la gente, posiblemente pagarles mejor, y también encontrar formas de hacer más atractivo el entorno para el empleado de la industria hotelera. ¿Qué caminos tiene el hotelero o el propietario de proyectos turísticos para lograr compensar toda esta serie de elementos que no están en sus manos? COVID nos trajo muchas lecciones, y entre esas lecciones es que nos supimos volver muy eficientes en el manejo de hoteles, y entonces hoteles que a lo mejor manejábamos con 5 empleados por cuarto ocupado, que es lo que normalmente ocupa un hotel de 5 estrellas, pues a lo mejor ya aprendimos a manejarlo con 3 empleados en vez de 5. Aprendimos a ser más eficientes en el uso de combustibles, por ejemplo, a ser más inteligentes en la compra de insumos,
pero en todo eso siempre hay que tener mucho cuidado de que no estemos recortando tanto que le quitemos la calidad a la que está acostumbrado el turista que nos visita. Entonces, pues sí, es volverse más eficientes, mucho más eficientes, seguir ofreciendo calidad, porque finalmente lo que importa no es cuántos turistas vienen a México o mexicanos que visitan otras partes del país. Esto hago esa nota que es importante porque gracias a Dios México tenemos un muy buen número de viajeros nacionales, pero lo que nos hace atractivos a los destinos mexicanos es precisamente la altísima calidad, el buen servicio y la gran actitud que perciben y que reciben los que visitan los hoteles o los que van a algún restaurante o los que reciben algún servicio turístico, porque finalmente la industria turística es mucho más que hoteles, es una serie de componentes que hacen que la experiencia de un turista en México sea extraordinaria, ¿no? Sí, e incluso algo que compartíamos hace unos días en un foro es que justo la competencia ni siquiera es dentro entre los destinos, es con otros destinos a nivel internacional que probablemente sí puedan competir en los diferentes ámbitos que has mencionado. ¿Cuál es la posición que guarda hoy México respecto a estos grandes competidores y cuáles serían? México hoy en tema de competencia, digamos, del turista de ocio, como dicen los españoles, el turista que viaja porque se va a pasear, que es muy distinto al turista que tiene que viajar porque va a trabajar, va de negocio, va a una convención, pues son dos dinámicas diferentes, pero sí, competimos fuerte contra muchas islas del Caribe, competimos este año en particular, hemos competido muchísimo con Europa, básicamente el mercado norteamericano, en particular el de Estados Unidos, viajó a Europa, más que ya no regresaron a México en el verano, y de alguna forma compensamos con canadienses esos americanos que no nos visitaron en el verano. Pero México, pues ahora sí que alguna vez alguien me decía, oye, ¿qué es el libre comercio para el turismo? Pues el turismo siempre ha tenido libre comercio y en ese formato, pues México compite contra los mejores turisteros del mundo, contra Francia, España, Portugal, Estados Unidos, Italia, Inglaterra. O sea, todos ellos tienen una gran oferta turística, pero honestamente es algo que los mexicanos hemos sabido hacer muy bien. Somos buenos para hacer turismo, somos extraordinarios para prestar el servicio turístico en toda su gama, y entonces pues mientras sigamos siendo competitivos, mientras sigamos teniendo esa gran actitud que tiene el mexicano y mientras nuestros destinos turísticos se sientan seguros y ofrezcamos productos de calidad, seguiremos subiendo la participación que tenemos en el mercado, que hoy en día pues ya somos sexto o séptimo lugar mundial en recepción de turistas. No así en la cantidad de divisas que recibe el país, que creo que andamos todavía en el 12º lugar, algo así, pero vamos avanzando y hemos tomado buena ventaja en los últimos, yo diría, 10, 15 años, y México apenas hemos tocado la punta del iceberg de lo que se puede hacer en materia turística, ¿no? ¿Qué tendencias que se aceleraron o llegaron con la pandemia se están quedando en esta etapa que está viviendo la industria? Por ejemplo, muchas más actividades en el exterior, las outdoor activities, el glamping. ¿Qué cosas están quedándose ya como permanentemente en la industria? Pues mira, hay una conciencia de higiene impresionante, que eso tiene un costo, pero también tiene un beneficio porque de alguna forma se traduce a que entregamos, por ejemplo, en temas de alimentos y bebidas, pues estamos con muchos más turistas sanos en nuestras propiedades. Tú recordarás allá en los años 70 hablaban mucho de la venganza de Moctezuma, esa hace mucho que desapareció, pero ahora con este tema de higiene que hay dentro de la industria turística y hotelera, se ha creado pues entornos muy sanos, muy limpios, y como bien dices tú, volvieron las actividades al aire libre que se volvieron muy importantes,
pero previo al COVID el golf, por ejemplo, estaba pasando de moda, pues volvió con fuerza. Y estamos viendo que la gente pide mucho estar en los famosos outdoors, ¿no? Salir al mar, salir a la montaña, paseos a caballo, paseos en bicicleta, cuatrimotos, por supuesto lo que decías tú, el glamping está pegando con tubo, durísimo, pero estamos viendo glamping o este tipo de hotelería en tiendas de campaña, pero glamorosas, que es lo que significa glamping, pero de altísima calidad. Hay muy buenos ejemplos de glamping. Por ejemplo, conozco una cadena que está en Costa Rica, que está cobrando $1,200, $1,500 la noche en una muy bonita tienda de campaña, que podría compararse por dentro con uno de los mejores hoteles del mundo, pero finalmente es una tienda de campaña con esteroides, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso está para quedarse, pero también estamos viendo que la hotelería, digamos, normal, la gente está volviendo a los gyms, la gente está volviendo a los spas, y entonces, pues se vuelve mucho más una experiencia más integral la que puedes entregar, porque antes básicamente se centraba en la propiedad, el paseo turístico de alguna forma, ¿no? Y bueno, ¿qué me dices de lo que le ha pasado, por ejemplo, a los viajes de negocios que se han recuperado? Y en el caso específico de México, hay otros factores también, como el impacto del nearshoring, lo que está pasando en ciertos mercados donde pues prácticamente lo estaban pasando muy mal en términos de estadías y niveles de ocupación. ¿Cómo ves ese segmento de la hotelería? El tema del nearshoring yo creo que puede ser la gran vacuna que necesita no solo el turismo de México, sino la economía de México en general, y sobre todo la economía de ciertas regiones de México que han sufrido mucho en los últimos años, como pueden ser las ciudades fronterizas o ciertas zonas del Bajío que tienen muy buena planta industrial, pero que de alguna forma dejó de aprovecharse, y entonces el podernos volver los que ya somos el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos, el crecer la mancha de producción industrial en nuestro país, pero con muchísimo valor agregado, va a generar enorme riqueza, ¿no? Por otro lado, tienes lo que ha pasado en algunas colonias, por ejemplo, de la Ciudad de México, la Condesa y la Roma, y el trabajo remoto de mucha gente, que vas tú hoy en día a la Condesa, a la Roma, y encuentras que en un restaurante hay más americanos o extranjeros, incluso ingleses, franceses, alemanes, trabajando desde la Condesa en México y atendiendo sus negocios en otros lugares del mundo, porque se creó esta nueva dinámica que ya es muy aceptada por muchas empresas de trabajar fuera de la oficina, ¿no? Aunque ya algunos negocios ya están volviendo, pero todavía existe mucho esta costumbre de trabajar de lejos, y eso está beneficiando mucho a ciertas regiones, porque además es gente que tiene alta capacidad de gasto, y que por cierto disfrutan enormemente estar en México, ¿no? Y la otra que tienes es el famoso bleisure, que es la combinación de business y leisure, o sea, negocios y placer, que también se está dando mucho después del COVID, y estamos encontrando que muchos viajeros, empresarios, gerentes y demás hacen un viaje de 1 o 2 días a la Ciudad de México, jueves o viernes, y traen a la esposa, a veces a los hijos, y entonces combinan el placer con el negocio, y algunos de ellos incluso extienden el viaje a otras regiones de la República, que me gustaría ver mucho más de eso. Creo que es una de las áreas de oportunidad que tenemos, porque nos hemos vuelto un país unidestino,
casi todos los turistas que nos visitan se quedan básicamente o en Cancún o en Vallarta o en Los Cabos o en Zihuatanejo, pero no hacen lo que hacemos los mexicanos de voy a Europa y visito varios destinos dentro de un país o dentro de una región. Entonces es algo que ojalá y pudiéramos capitalizar. Pero regresando a tu pregunta, sí, estamos viendo muchos cambios en la conducta del consumidor y esos son muy favorables a lo que pasa en la industria turística, ¿no? Ahora, prácticamente es que si hubiera esta última tendencia que mencionas, la de los viajeros nacionales que si van a Europa o si van a algún otro lugar, pues sí visitan varios destinos, ¿no? Es decir, no solo las grandes ciudades. En México existe esa capacidad de poder atender, si es que existiera este hábito renovado por parte de los viajeros internacionales, o nos estancamos como industria y como mercado y como destino, como país, en prácticamente concentrar justo la infraestructura hotelera en los 3 principales destinos. Hoy en día, te diría yo, son 3 o puede que 4 o 5 destinos porque la Ciudad de México se ha vuelto muy importante en el tema del famoso bleisure, ¿no? Mucha gente sí viene a la Ciudad de México. La Ciudad de México en los años 80, 90 nunca tenían ocupación los hoteles en fin de semana, se vaciaban completamente. Hoy en día los hoteles de la Ciudad de México, te diría, salvo con la excepción de Santa Fe, todo lo que es la zona de Polanco, el centro, Insurgentes, sur de la ciudad y demás, tienen buenas ocupaciones entre semana y también los fines de semana porque se está dando este fenómeno del bleisure, ¿no? Pero creo que digo, yendo más allá, realmente, y lo comentaba yo con alguien hace un par de días, uno de los problemas primero es la inseguridad en las carreteras, o sea, la gente tiene miedo de rentar un coche e irse a pasear a San Miguel de Allende o a Taxco o a Cuernavaca porque tenemos una pésima reputación en cuanto a lo que se refiere a trasladarse dentro del país. Y luego si alguien quisiera pasar unos días de trabajo en la Ciudad de México y volar a Cancún o a Los Cabos o lo que sea, pues las opciones para salir de la Ciudad de México pues es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que francamente está en condiciones terribles, y las otras opciones que son Toluca y el AIFA, pues están francamente sin suficiente conectividad, número de vuelos y obviamente y también con problemas de comunicación. Es difícil llegar a esas alternativas, ¿no? ¿Qué de las tendencias internacionales ubicas que en estos destinos ganadores, es decir, donde está concentrada la mayor recepción de viajeros internacionales, se están empezando a reproducir? Una de las grandes tendencias que estamos viendo es a nivel internacional, es el tema de conectividad, que quisiera yo que se repitiera en México. Desafortunadamente no se da como quisiéramos y por eso sucede esto. Creo que de alguna forma podemos ser críticos o no, por ejemplo, del Tren Maya, pero ese es un esquema que ha sido mal comunicado, pero que eventualmente puede ser una gran solución para, digamos, una zona importante de la República Mexicana de conectividad, no solo económica, sino turística, que finalmente es su objetivo inicial, aunque creo que lo han comunicado muy mal. Pero el que hace exitoso España, Francia, Inglaterra es la gran conectividad, el hecho de que tú para ir a España, pues muchas veces pasas por Francia y entonces eso te obliga a quedarte un par de días en Francia y eso genera derrama, genera turistas, genera actividad económica, ¿no? Entonces, creo que de lo que sucede allá, que además son países mucho más chicos, ¿no? El México, la gran mayoría de los turistas que llegan a nuestro país internacionales llegan por vía aérea y los 120, 140 millones de viajes que hacemos los mexicanos pues son en buena medida carreteros, pero también la parte aérea cuenta muchísimo y en la medida que tuviéramos más conectividad terrestre más segura,
pues esto se podría incrementar en forma muy sustancial, ¿no? ¿De qué manera ves el día de hoy o en este momento la gran influencia que sigue habiendo de las plataformas de gestión de propiedades? Hablo de Airbnb y todas las demás que existen. ¿Seguirán teniendo que convivir porque el mercado así lo determina y también los consumidores? ¿O tienes la visión de que esta situación pueda llegar a compensarse para tener una mayor salud para la industria? Yo creo que no existe un problema, yo creo que existe una falta de comprensión y de aceptación de la realidad. Este es estamos en el 2023, en la época en que existen las plataformas digitales y que nuestra vida, como aprendimos durante el COVID y gracias a las plataformas digitales, creo que pudimos sobrevivir, comprar el súper a través de una plataforma digital, comprar en Amazon a través de una plataforma digital, pedir medicinas con una plataforma digital, y hoy en día así como existe el Uber, existe Airbnb, pero también existe Booking, Expedia y todas las demás OTAs que producen un importante número de cuartos noche para el sistema hotelero de nuestro país. Creo que el enfoque que han tenido algunas entidades y asociaciones de que hay que combatir por ejemplo, al Airbnb es equivocado, porque tienen muy poca regulación. Qué bueno que estén desregulados y más bien hay que ver cómo desregulamos a la industria hotelera para que compitan en igualdad o mejores circunstancias, porque finalmente las empresas hoteleras tienen sus propias plataformas de distribución mucho más poderosas que las que pudiera tener un señor que renta su departamento en el centro histórico de la Ciudad de México y que de eso vive, o que con eso complementa bien su ingreso. Y entonces yo sí soy un convencido que plataformas como Airbnb y muchas otras que ya existen y otras que vendrán y que serán mucho más poderosas, y que por cierto las grandes cadenas hoteleras, las grandes compañías hoteleras, todas ellas tienen ya están buscando alguna forma de rentar otro tipo de alojamiento, que sus clientes leales tengan acceso a departamentos de altísima calidad en vez de un hotel o un cuarto de hotel, por más que sea la suite presidencial. Para algunas gentes eso no sirve. Lo que quieren, si viajan en familia, en muchas ocasiones es simplemente un bonito departamento en el centro de París o de Londres o de la Ciudad de México, y es un producto diferente y complementario, ¿no? Y digo, habiendo dicho eso, por ejemplo, muchos de los que nos ven y escuchan, pues saben que Acapulco, no se ha construido un hotel en Acapulco en 20 años. Un solo hotel nuevo en 20 años, a mi saber. Y sin embargo, gracias a estas plataformas, Acapulco está recibiendo 1,5 millones, chance de 2 millones de turistas más al año de lo que recibía en ese entonces, gracias a que todas estas plataformas han activado todas esas casas que estaban semi-abandonadas, sin darle empleo a nadie, que estaban atoradas, que nadie las quería comprar, y hoy en día un destino como Acapulco se ha vuelto sumamente activo, que está generando buen turismo de buena calidad, principalmente en la Ciudad de México, pero es gracias a este sistema tan innovador que le da vida a un activo que de otra forma la gente tendría dormido y sin producir, que es el peor tipo de activo que puedes tener como jefe de familia o como inversionista, ¿no? Claro, y que incluso en el ámbito más corporativo e incluso de inversión se está empezando ya a ver la inclusión en los proyectos hoteleros de residencias, ¿no? Ya como una parte de inversión y también como un negocio alterno que tiene pues el inversionista hotelero. Sí, y es que pues tú ponte a pensar, Claudia, si no existieran estas plataformas, ¿qué sería de la comercialización inmobiliaria que se está dando en lugares como Los Cabos, Cancún, Riviera Maya, Tulum en particular? Pero lugares también que ahora empiezan a tener lo que antes no podíamos en
era cada vez que queríamos generar más turistas teníamos que construir un hotel nuevo en destinos como Huatulco o Loreto o Manzanillo, y hoy en día, sin tener que construir cuartos nuevos, estamos recibiendo turistas nuevos, turistas que vienen a otro tipo de establecimiento, pero que sin embargo vienen, se quedan, gastan, y entonces desde el punto de vista de eficiencia, digamos, de activos de un país o de una región, hace sumamente eficiente ese departamento que de otra forma se quedaba vacío, ¿no? Yo no sé si tú estás enterada, pero el típico dueño de un departamento en Acapulco hace 10 años compraba un departamento, los primeros 2 años lo usaban en promedio 60 días del año. A partir del tercer o cuarto año se bajaba a 22 días al año. Y entonces estaba toda esa infraestructura, carretera, de calles, de sanitaria, eléctrica, disponible para el que el señor llegara el fin de año, Navidad, fin de año, Semana Santa y Semana de Pascua a utilizar su departamento, y el resto del año se quedaba vacío. Pésimo para el inversionista, pero también pésimo para el destino, porque eso no genera riqueza, no genera empleo, no genera derrama regional, no genera nuevos proyectos inmobiliarios, ¿no? Tratando de futurear un poco, John, si tuvieras la oportunidad de estar de nuevo desde el lado de la administración pública, ¿cuáles serían las líneas de acción que tomarías, digamos, como para llegar a una nueva etapa en la industria hotelera y turística de nuestro país? Creo que de lo primero que tendríamos que considerar es todo el tema de promoción que perdimos al eliminarse el Consejo de Promoción Turística de México. Creo que eso es algo que debe de reactivarse. Por supuesto, volver a enfocar a Fonatur, a mi querido Fonatur, en lo que Fonatur sabe hacer, que es básicamente 2 o 3 cosas, pero que lo hace muy bien. No olvidemos que donde hoy está Cancún no había nada hace 50 años. Y hoy es el municipio de Benito Juárez, o sea, la ciudad de Cancún tiene el segundo PIB per cápita más alto del país. Entonces, el que Fonatur siga aplicando esa fórmula mágica de generar riqueza donde no la hay, yo creo que tiene que volver posiblemente de una manera distinta. Ya no podemos llegar como lo hacíamos en los 70s a expropiar 3,000-4,000 hectáreas de tierra y a crear un destino turístico. Yo creo que el nuevo rol de Fonatur debería de ser el de apoyar a destinos existentes, a consolidar regiones turísticas, o sea, toda esta conectividad de la que te hablaba yo hace rato, de que Cancún debería de estar perfectamente conectado con San Cristóbal de las Casas, con Oaxaca, con Chiapas en general, incluso con Campeche y Mérida, de la misma forma que Ixtapa y Zihuatanejo deberían de estarlo digamos que en la zona del Bajío y Los Cabos con regiones más al norte del país, pero toda esa conectividad regional creo que va a ser importantísima para el futuro, para crear el turista que se quede con nosotros. No queremos millones y millones de turistas, queremos turistas que se queden muchas noches y que gasten mucho y que generen mucho gasto. Creo que el Bancomex, que ha sido el gran financiador del turismo, es el otro brazo que creo que ha hecho una buena labor hasta ahora, pero creo que se le podría poner todavía más importancia a tratar de que apoye aún con más fuerza a destinos que son menos afortunados. Y pues eso es algo que podría hacer Bancomex de la mano de Fonatur perfectamente, ¿no? Pero volverle a dar vida o sea, el turismo de México tiene 4 patas. Una es la Secretaría de Turismo, que hay que volverle a dar presupuesto, no tiene casi nada. Fonatur, que es todo el tema de infraestructura, planeación y visión de largo plazo. El Consejo de Promoción Turística de México, que es la promoción de nuestro país en México, en el extranjero. Es el que reacciona cuando haya alguna crisis, un caos, un temblor, un huracán o algo. Ese consejo es el que siempre salía a atender los mercados y entender los medios y comunicar adecuadamente el mensaje de lo que verdaderamente estaba sucediendo. Y por supuesto el Bancomex, ¿no? Entonces,
creo que se le puede dar mucha fuerza a esas digamos, cuatro patas del turismo de nuestro país, y con eso creo que podemos aspirar a ser mucho más grandes y dejar de solo tocar la punta del iceberg. En tu actual actividad, John, te toca tratar con inversionistas. Si les tuvieras que decir en 3 palabras por qué pueden inspirarse para desarrollar un negocio o hacer una transacción en la industria de la hospitalidad, ¿qué les dirías? 3 palabras son location, location, location. O sea, México está súper bien ubicado respecto del mercado emisor más importante del mundo, que es Estados Unidos. El más grande del mundo es China, pero estamos demasiado lejos para ser objetivamente un mercado lógico para ellos. Pero simplemente México en materia turística está pagando grandes retornos, y México es una muy buena inversión para inversionistas mexicanos y extranjeros, que por cierto estamos viendo mucha inversión. En este momento se están construyendo en nuestro país algo así como 38,000 llaves hoteleras. Entonces sigue la inversión turística, sigue creciendo el tema turístico, pero tiene mucho que dar todavía.